Muy buenas tardes. Vamos a trabajar en la clase de hoy la continuidad de este curso denominado Derecho Sucesorio. ¿Dónde estamos? En lo que dejamos pendiente de la clase anterior. Las incapacidades e indignidades para suceder. De acuerdo a nuestro Código Civil, para tener la calidad de sucesor, es necesario que el asignatario reúna en sí dos condiciones, dos requisitos. Primero, ser capaz y ser digno de suceder. En cuanto a la capacidad, vamos a decir que la capacidad para suceder es aquella aptitud legal para tal efecto. Y la regla general es la que leíamos en la clase anterior, el artículo 961, que no es más que una réplica del 1446, en cuanto a que toda persona es legalmente capaz, salvo que la ley la haya declarado incapaz. Esta incapacidad para suceder es una incapacidad adquisitiva o de goce. Eso significa que al incapaz le está vedado adquirir derechos y obligaciones por sucesión por causa de muerte. Pero además de ser una incapacidad adquisitiva o de goce, es especial, puesto que importa solamente la falta de aptitud para ser titular de los derechos que implican las calidades de heredero o cesionario. La incapacidad puede ser absoluta o relativa. Es absoluta cuando la persona no puede suceder a ninguna otra y es relativa en cambio cuando se le impide suceder a cierta y determinada persona. Las incapacidades absolutas están claramente señaladas en la ley. Yo solamente las voy a enumerar. Ustedes tengan absolutamente claro que esto está en el código, por lo tanto, si alguna vez tienen una temática sobre incapacidad o indignidades, basta con que ustedes vayan al código y verifiquen si la hipótesis que ustedes están estudiando se encuadra o no dentro de alguna de estas posibilidades. Primero, las incapacidades absolutas. Primero, quien no existe naturalmente al tiempo de abrirse la sucesión. Esto nos debería traer a nuestros recuerdos el principio de existencia de la persona humana. O sea, es decir, esto nos lleva al estudio de que la persona ha de existir. Y claramente, aquí tenemos un tema interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que han fallecido? Indudablemente. O sea, a eso nos estamos refiriendo. O sea, el heredero, el legatario, ha de existir naturalmente al abrirse la sucesión del causante. Dos, o sea, tampoco son capaces todas aquellas entidades que no gozan de personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque no tienen existencia legal ante el ordenamiento jurídico. Son incapacidades relativas ahora, por ejemplo, quienes han sido condenados por el crimen de dañado ayuntamiento. Eh, Esto hoy día no está vigente en el Código Penal. Estos son reminiscencias de la legislación del siglo XIX. Después, también es incapaz relativo el confesor. O sea, piensen ustedes la influencia que tenía la Iglesia Católica allá por 1850, cuando el Código Civil entra en vigor. O sea, el confesor del causante, del testador, no puede sucederlo. La ley dice que por testamento otorgado durante la última enfermedad es incapaz de suceder el eclesiástico que hubiere confesado el difunto durante la última enfermedad o habitualmente en los 2 últimos años anteriores al testamento, ni la orden, convento o cofradía de que sea miembro,
ni sus deudos por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. También son incapaces el funcionario que autorizó el testamento, los testigos y ciertos parientes. En cambio, ahora la dignidad o indignidad para suceder es aquella falta de mérito. Dicho en otros términos, es una sanción que consiste en excluir de la sucesión a un asignatario como consecuencia de haber cometido actos que importan un grave atentado contra el causante o un serio olvido de sus deberes para con éste. La indignidad la podemos relacionar con el desheredamiento. ¿Y por qué? Porque las causales de indignidad y las causales de desheredamiento son más o menos las mismas. Y porque en uno u otro caso el asignatario se ve privado de la asignación. ¿Dónde está la diferencia? La indignidad la determina la ley. En cambio, el desheredamiento tiene su origen en el testamento. O sea, claramente las causales de indignidad las fija la ley, las causales del desheredamiento las fija la ley. Pero la diferencia es que en el desheredamiento se requiere que además el testador haya hecho valer, haya invocado una causal en su testamento. Por eso que se dice que la indignidad es un desheredamiento legal y el desheredamiento es una indignidad testamentaria. ¿Cuáles son las causales de indignidad? Primero, ser el responsable del homicidio del causante. 2. Haber atentado gravemente contra el causante y ciertos parientes. Haber incumplido con el deber de socorro. Por fuerza o dolo, haber obtenido disposiciones testamentarias, o bien, por fuerza o dolo, haberle impedido al causante otorgar su testamento. Detener u ocultar el testamento. No haber acusado a la justicia el homicidio del causante, es decir, silenciar esa situación. Falta de instancia por el nombramiento de guardador al imbuir de mente sordomudo, es decir, no haber hecho lo necesario para que se le nombre un guardador. Después, haberse excusado sin justa causa, habiendo sido designado guardador o albacea. Prometer hacer pasar bienes a un incapaz. Es decir, ahí tenemos 9 causales de indignidad. A esas 9 le podemos agregar otras. Por ejemplo, aquel menor de edad, entre 16 y 18 años, que contrae matrimonio sin el consentimiento de un ascendiente estando obligado a obtenerlo. El viudo o viuda que tuviere hijos de precedente matrimonio bajo patria potestad, tutela o curaduría, que no confeccione inventario solemne de aquellos bienes sujetos a su administración, si es que se propone contraer nuevo matrimonio. También cuando se ha presentado el tema del fraude en caso de falsos partos, suplantación de hijos, etcétera, etcétera. El albacea que es removido judicialmente su cargo por dolo, se hace indigno de tener en la sucesión parte alguna. El partidor designado en el testamento que no acepta el cargo. El partidor que ha sido condenado por prevaricación. Es un delito. Entonces, ustedes ahí tienen claro cuáles son las causales por las cuales la persona no es capaz de suceder a ninguna otra o a ciertas y determinadas personas, y las causales conforme a las cuales
la persona es indigna de suceder. ¿Qué caracteres tienen las incapacidades? Hay que tener claro que aquí las incapacidades son disposiciones de orden público. De orden público significa que no son modificables, no son derogables, ni pueden ser alteradas por los intervinientes o las partes. Por lo tanto, es una situación que no permite el saneamiento. No se requiere sentencia judicial, basta simplemente que se constate su concurrencia para que sea operativa. La sanción, si es que se dispone en favor de un incapaz, claramente es la nulidad, por cuanto se está contraviniendo una ley prohibitiva. Y nosotros sabemos que si se infringe una ley prohibitiva y no hay una sanción diferente al de la nulidad, es precisamente la nulidad absoluta, la sanción legal por la infracción de una ley que tiene ese carácter. En cambio, las indignidades no operan de pleno derecho. No operan de pleno derecho. Por lo tanto, la indignidad sí requiere pronunciamiento judicial. Y de acuerdo al artículo 974, este pronunciamiento judicial puede ser a instancias de cualquier interesado en la exclusión del heredero o legatario indigno. O sea, cualquier persona que estime que el heredero o legatario es indigno de suceder, tiene la prerrogativa de dar vida o sea, promover la acción judicial correspondiente a efectos de obtener la declaración en tal sentido. La indignidad puede extinguirse por dos causales: por el perdón del ofendido o por la prescripción. Por la prescripción. Con eso entonces dejamos cerrado esta temática de las incapacidades e indignidades para suceder. Vamos a abrir ahora un campo distinto de lo que estábamos conversando, y es lo que se conoce como la teoría de los acervos. ¿Qué es lo que es un acervo? Acervo es la masa hereditaria dejada por el causante. Es decir, es el conjunto de bienes, principalmente de bienes, que deja el causante a su fallecimiento. A eso le vamos a denominar acervo. En materia sucesoral, vamos a poder distinguir 5 clases o tipos de acervo. Los 3 primeros, yo les podría decir que esos van a estar presentes siempre. En cambio, los últimos 2 son eventuales y solo van a surgir en la medida que se configuren las hipótesis que les pueden dar vida. ¿Cuáles son los acervos que van a estar presentes siempre? El acervo común o bruto, el acervo ilíquido y el acervo líquido. En cambio, son eventuales el primer acervo imaginario y el segundo acervo imaginario. Con respecto a esta idea o este concepto de acervo imaginario, yo solamente lo que les puedo adelantar es que nos estamos refiriendo a procesos numéricos, procesos aritméticos, que de alguna manera vienen a alterar las cifras concluidas en el acervo líquido.
y hay ciertos factores que desencadenan la existencia de un primer acervo y también hay ciertos factores que permiten desencadenar el segundo acervo. Ya tendremos oportunidad al estudiar las asignaciones forzosas y la asignación forzosa de la legítima para hacernos cargo de el primer acervo imaginario y el segundo acervo imaginario. Algo sí vamos a explicar a continuación. Primero entonces veamos lo que es el acervo bruto o cuerpo común de bienes. Aquí estamos frente al patrimonio del causante unido a otros bienes que no le pertenecen. ¿Qué dice la ley 1341? Si el patrimonio del difunto estuviere confundido con bienes pertenecientes a otras personas por razón de bienes propios o gananciales del cónyuge, contratos de sociedad, sucesiones anteriores indivisas, es decir, no partidas, u otro motivo cualquiera, se procederá en primer lugar a la separación de patrimonios, dividiendo las especies comunes según las reglas precedentes. Imaginemos que nuestro causante es hijo y nieto, y resulta que su padre falleció y su abuelo también había fallecido. Entonces resulta que nuestro causante, del cual somos nosotros herederos, tiene bienes, entre comillas, propios y otros bienes que eventualmente está heredando de su padre o que pudo haber heredado de su abuelo. Entonces, este acervo común o bruto es, a ver, es todo aquello que el causante tiene y de alguna manera no solo lo propio, sino que también aquellos bienes que están de alguna manera que tienen otro origen. Entonces, el acervo bruto, ¿en qué se traduce? Despejar, separar. Es decir, dejar en un lado lo que es del causante y dejar en otro lado lo que le pertenece, por ejemplo, a otras personas. Por ejemplo, en una sociedad conyugal, la mitad de gananciales, por ejemplo. Entonces, el acervo bruto es el patrimonio del difunto unido a otros bienes. Ahora, por lo tanto, va a ser necesario aquí liquidar la sociedad conyugal que existió entre el causante y su cónyuge sobreviviente, liquidar la sociedad de que era socio que se disolvió por su muerte, etc. Entonces, una vez que hemos sido capaces de separar los patrimonios y descubrir qué es lo que al causante le pertenece y qué es lo que al causante no le pertenece, quedamos entonces con el acervo ilíquido. Porque recordemos, el bruto es antes de la separación. El acervo ilíquido es aquel que surge después de la separación. Ahora, a este acervo ilíquido, para llegar, perdón, al acervo líquido, tenemos que restarle, efectuar ciertas deducciones que se denominan bajas generales de la herencia. Por lo tanto, el acervo ilíquido es el patrimonio del difunto separado de otros bienes con que se encontraba confundido y al que aún no se le han deducido las bajas generales. Una vez que hemos hecho la deducción de las bajas generales, nos encontramos con el acervo líquido. Por lo tanto, ¿qué es el acervo líquido? Es el acervo ilíquido deducidas las bajas generales. Y si vamos un poquito más atrás, el acervo líquido es el patrimonio del causante separado de otros patrimonios y deducidas las bajas generales. Entonces, primero separamos y llegamos al líquido, luego deducimos, llegamos al líquido. ¿Qué son las bajas generales?
Las bajas generales entonces son un conjunto de deducciones que es necesario practicar para poder llegar a lo que en definitiva va a ser objeto de la asignación, a lo que en definitiva va a ser objeto de la partición. Se les denomina bajas generales porque gravitan, ¿cierto?, sobre todos los asignatarios y son las siguientes. Primero, las costas, es decir, los gastos de apertura y publicación del testamento si lo hubiere, y las demás anexas a la apertura de la sucesión. Porque, a ver, lo que nosotros estamos buscando es llegar a la cifra partible. Y para llegar a la cifra partible o dividible, tenemos que primeramente separar el patrimonio del causante con todos los otros patrimonios donde estaban, digamos, confundidos o mezclados sus bienes. Eso ya lo dijimos, nos arroja el acervo ilíquido. Pero para llegar o para pasar del acervo ilíquido al líquido, tenemos que hacer estas deducciones. Y son en definitiva gastos que gravitan sobre toda la herencia y nos van a permitir, dicho en palabras muy simples, lograr la raya para la suma, o sea, cuánto es lo líquido que el causante dejó. Porque sobre ese líquido es que nosotros vamos a partirnos. Y sobre ese líquido están determinadas las asignaciones testamentarias. Perdón, las asignaciones de la herencia. Primero, o sea, si hubo gastos en la tramitación de la posesión efectiva, ese gasto se descuenta del acervo ilíquido. Pensemos, los honorarios del abogado, los costos materiales de la protocolización del inventario, los gastos de publicación del aviso, etcétera, etcétera. Cuando la posesión efectiva es intestada, sabemos que el servicio de registro civil hasta cierto monto no cobra, pero por sobre cierto monto hay una tabla. Ese costo hay que digamos, considerarlo. 2. También vamos a descontar las deudas hereditarias. Y estas son las que el causante tenía en vida. Las que el causante tenía en vida. O sea, si el causante como acervo ilíquido dejó 1000 y tiene una deuda por 200, claramente vamos a hablar de un líquido de 800. En tercer lugar, los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria. Me voy a referir sobre ese punto en unos minutitos. 3. Las asignaciones alimenticias forzosas. Y 4. Los gastos de última enfermedad y sepultación del causante. Hablemos un poquito de cada uno de estas bajas. De cada una de estas bajas. La primera, los gastos de la apertura de la sucesión. ¿Qué significa eso? Significa todos los gastos que fue necesario incurrir en apertura de testamento, posesión efectiva atestada, posesión efectiva intestada, y como les dije, protocolización de inventarios, publicaciones en los diarios, eh, honorarios de abogado, etcétera, etcétera, etcétera. 2. Las deudas que el causante tenía en vida. 3. Los impuestos que gravan toda la masa hereditaria. Bueno, hoy en Chile no hay ningún impuesto que grave la masa hereditaria. Por lo tanto, tal como está concebido este impuesto, hoy día no tiene aplicación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley 16.271 del año 1965, el impuesto que hoy día
grava la herencia no es un impuesto general al global, sino que es un impuesto que grava el valor líquido de cada asignación o donación. Por lo tanto, hoy día ya no hay impuesto que grave a la totalidad de la masa hereditaria, sino que el impuesto grava al asignatario por separado. Entonces, el impuesto es de cargo de cada asignatario. No es un impuesto que tengan que solventar todos los herederos de modo conjunto, sino que lo solventa cada heredero por separado. También están como baja general de la herencia las asignaciones alimenticias forzosas. Ya vamos a estudiar, cuando analicemos las asignaciones forzosas, bajo qué premisas las pensiones de alimentos que en vida pagaba el causante hoy han de ser descontadas del acervo ilíquido para llegar al acervo líquido. Y finalmente están los gastos de última enfermedad y sepultación. Yo lo que les podría decir a ustedes es lo siguiente. Hoy las personas viven más. Hoy las personas cuando ingresan a un establecimiento hospitalario, ¿cierto?, saben que hoy día el costo de la salud también es caro. En consecuencia, si mañana hay grandes desembolsos o importantes desembolsos en materia de gastos de última enfermedad y gastos de sepultación, la ley posibilita que en el inventario de bienes de ese causante, junto con colacionar los activos, yo incorpore los pasivos, porque lo que la ley quiere y exige es que lleguemos a un acervo líquido. Claramente la ley se está refiriendo gastos de última enfermedad. Ahora, aquí hay que estarse a los criterios, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos tiene. O sea, ¿qué es lo que vamos a entender por última enfermedad? Se dice que por última enfermedad vamos a entender aquella que desencadenó la muerte del causante. Ahora, el tema está en que yo podría sostener, bajo esa lógica, que si el cáncer se lo detectaron hace 5 años, esa fue su última enfermedad. El punto es que no podríamos tener, por ejemplo, incorporar, sería complejo porque impuesto interno lo más probable es que lo impugne, lo objete, por ejemplo, la operación que se le hizo a la persona hace 5 años atrás, el tratamiento de radioterapia o quimioterapia que se hizo 5 años atrás. Claramente eso es posible que lo impugnen porque claramente estamos hablando de cifras importantes y eso podría traer consigo que básicamente podamos reducir fuertemente la temática hereditaria. Digo. Ahora, ¿qué pasa con los acervos imaginarios? Yo ya les dije, los acervos imaginarios no siempre las asignaciones se calculan en el acervo líquido. O sea, lo normal será que nosotros lleguemos al acervo líquido y con el acervo líquido calculado, nosotros procedamos a formular, o más bien dicho, a precisar las asignaciones, digamos, hereditarias. Sin embargo, ello no siempre va a ser así, porque es posible que se generen los denominados acervos imaginarios. Y ahí está el primero y luego está el segundo. Entonces, ¿cuándo se configura el primer acervo imaginario? Este acervo se configura cuando de alguna manera el causante en vida
violenta las llamadas asignaciones forzosas. Son asignaciones forzosas aquellas que el testador es obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Porque en Chile no hay libertad absoluta para disponer por causa de muerte o por testamento, sino que solo hay una libertad relativa. Si hay asignatarios forzosos, el causante no puede en el testamento obviarlos, excluirlos. Pero si el testador, si el testador en los hechos los lesiona o lesiona estas asignaciones forzosas por medio de liberalidades en vida a legitimarios o a extraños, la ley permite que podamos idealmente o imaginariamente aumentar al acervo líquido aquellos bienes que por liberalidades en vida a legitimarios o extraños salieron del patrimonio del causante, a efectos de reconstituir el patrimonio sin esas liberalidades. Entonces, surge el primer acervo imaginario cuando los beneficiados con estas liberalidades son otros legitimarios. Es decir, cuando el causante en vida beneficia a un legitimario por sobre otro. En cambio, cuando beneficia a terceros no legitimarios, surge el segundo acervo imaginario. Entonces, la lógica de los acervos imaginarios es tomar en valor, en número, aquello que salió y hacerlo y sumarlo, acumularlo, adicionarlo al acervo líquido. Y sobre este nuevo cálculo, nosotros hacemos las distribuciones hereditarias correspondientes. Por eso que son acervos eventuales, porque no todos los causantes lesionan a través de liberalidades a sus legitimarios, mejorando a otros o bien mejorando a terceros. Concluimos nuestra sesión. Muchas gracias. Hasta luego.